Bienvenidos a Los Transformadores, donde desmitificamos la tecnología, los negocios y una que otra pendejada. Sin filtros, sin censura y con todo el estilo. Quedas en voz de Alonso y Francisco. ¡Arrancamos! Excelente, bienvenidos a Los Transformadores. Hola Pancho, ¿qué onda? Todo fino. De vuelta a las vacaciones. De vuelta a la realidad. A la triste y cruda realidad. No quise decir así. Sí, pero sí. Tu tono lo dijo, uno no tienes que haberlo dicho. Se acostumbra Sí. no hacer nada. Qué a gusto, ¿no? Bienvenidos a Los Transformadores. Pues hoy vamos a regresar a un capítulo que vivimos todos en la historia, que es la pandemia, ¿no? Pues fue un golpe brutal así para muchas empresas de todos los tamaños, chicas, medianas, grandes, pero pues también fue una escuela. Y si algo nos enseñó, pues es que la resiliencia y la adaptabilidad, pues no son palabras de moda, sino la diferencia entre sobrevivir y desaparecer. Y pues vamos a hacer una remembranza ahí de prácticamente qué fue lo que aprendimos, un análisis de esas vivencias. Sí, fíjate que cuando estábamos ahí planeando cuál iba a ser el tema del siguiente capítulo, me quedé pensando que muchas veces se nos olvida, ¿no? O sea, Sí. como que ya pasó el tema de la pandemia y toda esa crisis que vivimos. Se nos olvida, y yo creo que sí es importante volverlo a retomar, porque otra vez entramos al día a día y empezamos a cometer a veces errores que ya no cometíamos, que gracias a la pandemia nos reforzó y que hacíamos cosas diferentes, ¿no? Así es que, y no solo por la pandemia, sino, y lo vamos a tocar ahorita, sino el hecho de que se nos olvida lo que ya avanzamos o lo que ya pasamos y luego volvemos así como todo humano, exactamente. Volvemos otra vez a lo mismo. Entonces va a estar bueno el capítulo. Este episodio pues ya gracias a Kroll ERP, orgulloso patrocinador de Los Transformadores, que hoy nos comparte este mensaje y dice: hoy en día una pyme no puede darse el lujo de operar a ciegas. Para mantenerse competitiva necesita acceso total a su información, control en tiempo real y procesos que se hablen entre sí. Ahí es donde un ERP marca la diferencia. Para más información visita www.kroll.mx. Muy bien, pues listos. Mira, vamos a empezar con unos facts así de datos bastante interesantes para abrir la conversación, ¿no? En esta ocasión traigo 5, pues había muchos de la pandemia, pero mira, de los más interesantes, ¿no? El primero dice: más de 1 millón de empresas desaparecieron en México por la pandemia, y de acuerdo al INEGI, cerraron definitivamente 1.010.857 negocios entre 2019, mayo de 2019, septiembre de 2020, o sea, desde un poquito atrás donde está el informe, lo que representó el 20.8% del total en el país. ¿No revisaste si ya se recuperaron? No, pero, o sea, 1 millón de empresas estuvo bien duro. Ahora dice: solo dos de cada 10 nuevas empresas lograron nacer en medio de la crisis. Entonces, mientras muchas cerraban, apenas 619.443 nuevos negocios surgieron durante ese periodo. Bueno, poquitas. Sí, poquitas. Y aquí el dato muy interesante y de algo de lo que vamos a platicar es que el e-commerce creció en un 81% en el 2020. Entonces, tenemos por aquí unos datos. Dice que la venta en línea en México alcanzó un valor de los 316 mil millones de pesos. Bueno, y pues es impulsado por la necesidad de digitalizarse, pero aquí lo interesante es que fue a la fuerza. Sí, de la venta. Sí, de la fuerza, porque ya no había manera de tener contacto. También el 85% de las pymes no tenía un plan de contingencia ni de continuidad. Y la Coparmex reportó pues que la mayoría de las pequeñas empresas operaban sin reservas y protocolos para enfrentar cierres, lo que pues aceleró su quiebra. Y eso está bien duro, ¿no? Porque, o sea, si lo trasladamos ahorita o hacemos la misma pregunta en la actualidad, ¿realmente Sí, estamos preparados. ¿Estamos preparados otra vez? Pues Está medio cabrón, ¿no? pregunta para el auditorio. Para el auditorio. Sí.
El trabajo remoto pues llegó para quedarse y durante el 2020 el 68% de las empresas implementaron home office de emergencia, no había otra. Y hoy más, Pregúntanos. sí, pregúntanos, y hoy más del 40% lo mantiene en algún formato híbrido. Es muy interesante, también vamos a platicar de esto. Sí. Entonces, algunos datos bastante interesantes. Entonces, vamos a arrancar primero con la remembranza, ¿no? Con el golpe, lo que sentimos cuando llegó la pandemia y todo eso. Sí, porque la idea es ahorita ver qué aprendimos y qué estamos haciendo ahorita, ¿no? De lo que aprendimos. A Ujú. ver si realmente lo estamos haciendo. Ahí está la pregunta del millón. Entonces, como empresas ahorita, ¿qué fue lo más duro que enfrentamos? Yo creo que ahí tenemos bastante vivencia con la que podemos compartir. Sí, fíjate que al menos yo lo que veía era, o lo que sentía era una gran incertidumbre. Sí, Eso esa es la palabra, ¿no? fue lo principal, ¿no? O sea, a pesar de que teníamos nosotros experiencia, procesos, de repente se acabó todo eso. O sea, de repente, ¿qué haces, pues, no? Ujú. Y lo principal era, en nuestra empresa, era el miedo a perder los clientes. Sí. Esa era una bronca, ¿no? Ujú. El miedo a perder los clientes. Y la otra fue que entramos de golpe al home office. O Ah, sí, sea, sin saber ni qué, pues. sin saber ni cómo nos iba a ir. O sea, era forzado entrar al home office, ¿no? O sea, decíamos, ¿cómo nos vamos a comunicar? ¿Realmente vamos a poder ir llevando los proyectos que traíamos en curso? Entonces fue una situación desgastante en ese sentido del no saber qué iba a pasar, ¿no? Ujú. Entonces, pues esto nos pegó a todos, ¿no? Pegó a chicos y pegó a grandes, y entonces ahí fue donde realmente empezamos a vivir otra realidad. Creo que aparte, algo de cuando inició fue incredulidad, así de, bueno, vamos a estar fuera o encerrados una semana o 2 semanas. Dice, ahorita se va. Primero, está bien lejos, eso ni nos va a llegar. Luego cuando fue llegando, dije, cabrón. Pero así yo creo que en mi caso al principio, o sea, ya toda madre 2 semanas aquí en la casa. No. Yo tengo una anécdota de eso. Resulta que un amigo, precisamente sobre lo mismo, ¿no? Un amigo restaurantero me dice, oye, me dice, ¿tú cómo la ves? Dice, y ya íbamos como en el segundo mes, ¿no? No, le dije, yo creo que esto no pasa de 6 meses, le digo. Pues yo creo que lo alegré, o sea, lo alegré y empezó a tomar acciones él para en 6 meses estar listo, ¿no? Pues resulta que nos llevó un montón más y como al año pasado me dice, oye, me dijo, que no en 6 meses ya no está. Te creyó todo. Sí, porque ahí no estamos preparados para el cierre, pues, o sea, para un cierre total. Está bien, bien difícil. En nuestro caso, por ejemplo, pues que desarrollamos software y atendemos clientes, eh, pues no creo, desde mi punto de vista, no estuvo tan complicado la parte de adaptarse al home office porque pues tenemos un background de tecnología y por ahí buscamos herramientas para continuar comunicando, ¿no? En nuestro caso como Teams, pero también, por ejemplo, Zoom se hizo, se elevaron las acciones y empezó todo el rollo Como Nvidia ahorita, ¿no? con envidia por la inteligencia artificial. Exactamente, ¿no? Y la verdad que la mayoría de las empresas, pues no teníamos un plan de contingencia. Ujú. Un plan de contingencia y sobre todo en reserva de capital, ¿no? Reserva de dinero para soportarlo, ¿no? Más las empresas medianas y chicas, ¿no? Sí. Y ahí están los gatos, ¿no? Todas las empresas que cerraron. Ujú. Porque realmente no teníamos un plan B. Y en el caso, por ejemplo, ahorita que decías del restaurantes y bares, que fue de nuestros clientes, fueron los primeros que empezaron a cerrar, precisamente por eso, y ahí está bien complicado. Hay un cliente de nosotros que tiene agencia de viajes, que decía que tenían o tienen, mejor dicho, muy buen cuidado de la parte financiera y de tener el fondo, o sea, bien, bien organizados, que pudieron sobrevivir con un montón de peripecias, ¿no?
la pandemia, pero en sí, yo creo que para un cierre total, aún, o sea, aún con la experiencia, no estamos listos. No O estamos sea, listos porque tienes que tener, te digo, tu reserva de... ujú, O sea, creo que eso es algo de lo que, una de las cosas que debimos de haber aprendido, ujú, que tienes que estar creando tu reserva, sea como seas persona física o seas una empresa, persona moral, pues deberás tener una reserva ahí para esas contingencias que puedan suceder, ¿no? Porque esto pues sucedió, puede volver a suceder. puede volver a suceder. Y lo otro que te decía es de que esperas que mejore sin tener ningún dato, pues, o sea, creo que 6 meses, así como una dedo al aire, así a ver si va, o a estimar, pues, entonces, esa parte de confiar en que las cosas van a mejorar, pues, no, o sea, si te tienen que tomar acciones internas para poder, ¿cómo se dice?, mitigar o estar preparados para esto, ¿no? Ahora, en el día a día, creo que también en la parte de toma de decisiones y directiva, pues ya cuando iban avanzando más los días y que decías, bueno, ¿cuándo va a abrir esto? ¿Cuándo van a llegar las vacunas? ¿Cuándo vamos a poder salir? En la parte del negocio era prácticamente sobrevivir el día a día. Sí, ahí sí que se volvió el solo por hoy. Solo por hoy. Solo por hoy, porque era el tema de todos los días estar revisando los gastos, tener un control muy cuidadoso de los gastos y más que nada cómo no perder a los clientes, ¿no? Ujú, Entonces fue de las cosas también de las enseñanzas que nos dio el ser empáticos, ¿no? ujú, Y ser más humanos, tanto sobre todo con los colaboradores, con todo el equipo y con los clientes, ¿no? y- Porque acuérdate que lo que hicimos en nuestro caso fue empezarles a hablar a los clientes, ¿no? ujú, Cómo pudiéramos ayudarlo para que no se bajaran del sistema. ujú. Ahí, y ahorita que dices del equipo, otra parte que cambió mucho es cómo administrar el equipo, o sea, cómo llevas el liderazgo en la empresa cuando no hay un contacto humano. O sea, se pone interesante ahí la parte de las relaciones humanas, pues, con los colaboradores. Sí, porque tuvimos que empezar bueno, a utilizar más los canales digitales, ¿no? Ujú, O sea, fue mucho más los movimientos que ya teníamos o conversaciones de manera digital, desde primera hora hasta la noche, ¿no? sí, Prácticamente estábamos conectados casi 24/7, ¿no? es cierto, fíjate que eso cambió mucho también, porque como no había nada que hacer, también ahí estabas todo el día en la computadora, o Sí, sea, claro. trabajando en la mañana, en la tarde, o sea, pues, ¿qué más vas a hacer? No, pues así sí Estaba hay. conectado, nomás que no prendieran la cámara, porque Ni temprano, porque, como hay historias de eso, de lo que pasaba atrás de las cámaras ahí sí, cuando estábamos encerrados. Pero sí, como dices, cambia la dinámica y cambia también la manera eh, en cómo dirigir la empresa, cómo dirigirte al equipo y motivarlo. sí, porque al final de cuentas, te digo, si hablamos de liderazgo, te tienes que volver más humano y al menos lo que nos funcionó también bien a nosotros, que hablamos siempre con claridad, Ujú, ser bien honestos en la situación en que estábamos. ujú, Y porque eso nos permitía que entre todos podernos ayudar y cómo ir sorteando la crisis que estamos sufriendo. sí. Y bueno, hubo algunas empresas a lo mejor que veían que pues, no hay ingreso, o qué otras señales, es que no recuerdo más que el tiempo, qué otras señales se pudieron identificar que decían, China, esto va a tronar, pues, en relación al negocio. Pues mira, como te digo, en nuestro caso se volvió, o al menos el sistema, como es un sistema que está en la nube, que es de facturación, las empresas lo necesitaban, pues de alguna manera. Ujú, Entonces, en nuestro caso, contrario a lo que pensábamos, se volvió más un producto de
de primera necesidad Ujú, para las empresas porque necesitaban facturar, porque necesitaban llevar el control de los bancos, etcétera, ¿no? ujú, Y en el caso de Kroll, pues nos permitía que se pudiera manejar desde cualquier lugar, ¿no? ujú. Pero sí muchas empresas, como mencionas ahorita del restaurante, pues se tuvieron que empezar a innovar con el tema de la digitalización, con las entregas a domicilio, que al final de cuentas fueron los que sobrevivieron. Sí. Y ¿te acuerdas también los gimnasios? O sea, todo lo que era presencial fue lo primero y de hecho fueron los primeros clientes que perdimos porque cerraron los negocios. Y los demás tuvieron que adaptarse y que es algo de lo que vamos a platicar porque como el uso del Zoom, pues también ahorita veíamos cómo creció el e-commerce, porque no, o sea, no había otra manera de vender. Fíjate que en el tema del e-commerce, antes era como que era una opción y que muy poquitos lo agarraban, Sí. ¿verdad? Que le voy a meter e-commerce. No, de repente se volvió una necesidad. O sea, era sí o sí, tenías que subirte al e-commerce, ¿no? Ujú, Y fíjate que todavía, claro que ha seguido creciendo el e-commerce, pero creo que no ha crecido a la velocidad que debe crecer, porque vemos todavía muchas empresas que no tienen tienda en línea o ujú, no están en las grandes plataformas de e-commerce, ujú. ¿no? Entonces, como te digo, como que se nos olvida lo Sí. que pasó, ¿no? O sea, haciendo esa reflexión, pues, ¿no? Y Ujú, como dato para los empresarios, para los emprendedores, hay que subirse al canal digital, hay que subirse al e-commerce. sí. Como hay que aprender las experiencias de los otros. Así es. El, ese impacto yo creo que tuvieron y más que nada las pequeñas, o sea, de 1 millón de empresas que desaparecieron. Y creo que por el tiempo ese que estuvimos tratando de aguantar ahí, los que sobrevivieron fueron los que se Oh, adaptaron más rápido. sí, pero ahorita que das ese dato, fueron las formales. Y Sí, fueron empresas imagínate los formales, fueron informales. las informales, pues son las que sufrieron más porque no tenían ningún apoyo. O Ujú, sea, para tener acceso a apoyo de gobierno, pues necesitaba ser formal. Para tener acceso a financiamiento, pues necesitaba ser formal. O sea, ujú, fueron mucho más. ujú. Entonces, realmente las empresas, como dices, que sí se adaptaron a los cambios digitales, buscar otros canales de venta, fueron las que sobrevivieron y que tuvieron un impacto post pandemia muy interesante en crecimiento. Ok, muy bien. Pues esta es una remembranza así muy, muy general de lo que pasó. Ahorita la idea es de, bueno, de todo esto que acabamos de hablar y de lo que a lo mejor estamos recordando de la pandemia, es identificar pues qué estrategias, qué hábitos, qué herramientas pues nos ayudaron a sobrevivir esa etapa. Entonces, ¿qué te parece si platicamos de las estrategias? A lo mejor podemos compartir nuestra experiencia y lo que hemos escuchado en otras empresas. Fíjate que algo muy importante que sí quisiera recalcar es, y vuelvo a lo mismo, que no se nos olviden. Creo que toda esa experiencia que tuvimos de vivir una empresa en crisis, necesitamos seguirlo practicando, aunque no estés en crisis. Ujú, O sea, vuélvelo a practicar, hazlo. Como por ejemplo, como estrategias, tienes que llevar un control riguroso financiero. sí. Hay que estar revisando, y lo hemos platicado en otros capítulos, hay que estar revisando todos los días los números. Hay que saber en qué se gasta. No hay que gastar por gastar. Ujú, Hay que estar revisando los ingresos, cumplir con las metas de venta. Eso se tiene que hacer. ujú, Como en la pandemia, lo que se hizo fue negociar con clientes para no perderlos. sí. ¿Por qué ahora, o vamos a suponer, no lo hacemos? Hay que Ujú, seguir negociando con clientes. Hay que seguir negociando con proveedores. Hay que seguir negociando con bancos. O sea, no perder eso y seguirnos manejando así. Ahora, otra de las estrategias que se implementaron desde el punto de vista del directivo fue el tema que se volvió más humano la comunicación, ujú, porque tenías que ser
muy claro contigo, con el equipo, y tenías también que empatizar con ellos. Ujú, Entonces, a lo mejor si había un jefe, un director ahí que ni les hablaba a los trabajadores o muy lejano, pues de alguna manera tuvo que aprender a así estar cercano a su gente. Creo que ujú, ese valor que se ganó ahí es muy importante. sí. También el otro, pues lo que decíamos ahorita de la tecnología, porque desde mi punto de vista creo que empujó mucho la adopción del uso de herramientas tecnológicas. O sea, antes, cuando le decías a un prospecto, por ejemplo, o a un cliente de que, oye, haremos una videollamada. No, ahora nos vemos en persona y que no sé qué. Incluso a veces tenías que viajar nada más para tener una reunión. Y decías, bueno, esto lo pude haber hecho por videoconferencia y me ahorro todo el gasto. Entonces ahora creo, bueno, en nuestro caso es más medido eso de que vamos o no vamos. O sea, primero mejor prospectamos o hacemos algunas llamadas por videoconferencia y ya que vaya más avanzado, pues tomamos la sesión esencial. O sea, ya esa parte de meter tecnología en procesos de prospección, ventas, atención a clientes, creo que tomó mucha fuerza. Creo que sí creo que ya se superó, ¿no? Esa parte que dices, Sí, porque realmente en semanas o meses se ganó lo que hubiera tardado años años, en hacerse, güey, ¿no? Se sí. aceleró, pero brutalmente, Creo ¿no? que hasta nos da vergüenza prender la cámara, ¿no? Sí, muchas reuniones eran con cámara apagada y No, simplemente el Zoom fallaba un montón. ay, fallaba, Fallaba, sí. mucho fallaba. Sí, Bueno, acuérdate que conectábamos y ahí estábamos y otra vez y hasta el Zoom ya con tanto uso que tuvo, pues se mejoró, pero muchísimo. ujú. Sí, porque en tecnología lo único que usábamos así, ok, penetró bien duro en el mercado es el uso del smartphone, pero así en temas de conectividad, trabajo colaborativo, casi, o sea, sí estaban las herramientas, pero el uso era muy, muy poco. Simplemente en los sistemas, acuérdate que en los sistemas de nube, pues, ¿no? Ujú, Sean CRM, CRPs o todas las plataformas colaborativas, pues no eran tan populares, pues, ¿no? ujú, El empresario quería tener su información en su servidor y porque así se sentía más seguro, ¿no? ujú. Con esto también vino a transformar todo ese tema de nube, a que tuvieran confianza en esa forma de administración, ¿no? Sí, en De el, la en, información. en el ERP, pues nos referimos a la administración de los recursos, pues, de la empresa. Y en el CRM, que es la interacción con el cliente que estamos viendo ahorita. O sea, los dos tipos de software que requieres mínimo para administrar el negocio. Creo que la parte también de la comunicación tecnológica dentro de los procesos también influyó muchísimo. Si bien ahorita, por ejemplo, como platicábamos, sí, para hacer una reunión con el prospecto, con un cliente o atención a clientes, pero dentro de los mismos procesos de prestaciones del servicio, creo que ha ayudado muchísimo del control de las tareas, de los calendarios compartidos, chats, videollamadas y que además ahorita pues te va quedando toda la evidencia y con la entrada de la inteligencia artificial la parte de generación de minutas, compromisos con inteligencia artificial, o sea, el uso de todo eso, pues es lo que ha empujado a la empresa y a la adopción, pues, de estas tecnologías. Y qué interesante lo que mencionas, Alonso, porque oh, ¿qué le dirías entonces al emprendedor, al que va empezando? O sea, Ujú. ¿por qué camino se tiene que ir? ¿No? ¿Por un camino tradicional o por un camino digital? ¿Cuál sería tu No, sugerencia? digital 100%. Siempre va a haber una parte tradicional en la parte del manejo del personal. O sea, la relación personal tiene que existir, pero para la administración de los servicios que estés ofreciendo, de la venta de productos sin tecnología, pues no,
sea, te va a salir más caro y vas a ser menos eficiente que con el uso de la tecnología. Ahorita hay diferentes software gratuito con el que puedes arrancar, así hay versiones gratuitas de Slack, o puedes empezar ahí con Teams o las Sí. herramientas de Google con las que puedes arrancar y empezar a comunicarte y a llevar toda la administración ahí. Y a lo mejor así hay algunos que pagas un poquito, pero los beneficios que te dan pues son muchos. Y qué bueno que lo mencionas, porque ahorita que estabas diciendo, le estaba sumando, ¿no? Que tanto del Zoom, tanto Sí, del Slack, tanto de, ¿no? sí, pero Hasta facturación electrónica la puedes tener gratis. exactamente, exactamente. Y luego, no utilizar este tipo de herramientas, estás en mucha desventaja, en mucha desventaja. Y es algo, como te digo, es algo de lo que aprendimos en esto. Y si ahorita arrancas con eso, arrancas tu negocio, ya llevas una ventaja competitiva contra los demás. El solo hecho de que si tienes sesiones donde haces levantamiento, preguntas, cuestionarios y prestas cualquier servicio y tienes reuniones con prospectos o con clientes, el hecho ese de grabar la reunión y que la gente te dé la minuta, te dé los compromisos y enfoques tu atención en la persona y en la conversación en vez de estar tomando nota, ayuda muchísimo, muchísimo. Y que lleves tu listita ahí en tus to-dos. Te ahorra ¿Sí? lana y te hace que llegues más rápido a la meta. Así es. Así es. Sí. Entonces creo que estos son enseñanzas que nos forzó la pandemia, pero que marcan una manera de cómo administrar las empresas ahora. Listo, estamos confirmados, estamos de vuelta. Mira, hablando de la ¿Dónde tecnología, nos quedaríamos? hablando de la tecnología y de estar preparados para la contingencia, ¿ves? Nos conectamos al segundo enlace de internet. Al Bueno, iPhone. sí, al iPhone porque no, hay que tener el backup. Así es. Entonces les decía de la parte del ERP estaba hablando, ¿no? De cómo el ERP en la parte del uso de la tecnología, pues en nuestro caso nos permitió de que cualquiera que forma parte de un proceso de compra-venta o el control de bancos, pues ya pudiera operar desde su casa. Entonces, algo que antes era impensable, ¿no? De que si voy a usar el software empresarial, pues tengo que estar físicamente dentro del negocio. Del negocio. Sí, y para nosotros fue algo que aceleró la adopción de la tecnología, en este caso para el ERP. Porque cuando hablábamos del uso de tecnología, de nube, las dudas eran de, oye, si no está aquí el servidor, si no lo toco, ¿quién se encarga de los respaldos, pues de la continuidad del servicio y toda esa parte? Que también es algo que, como el uso de la videoconferencia y todas estas herramientas, vino a empujar. De hecho, ahorita ya hay una mayor tendencia de buscar soluciones administrativas en nube. O sea, ya es muy normal hablar de nube y buscar soluciones para nube. Sí, yo creo que te digo, después de la pandemia se detonó también esa parte en la parte administrativa, ¿no? Yo creo que ya es más común ahorita buscar soluciones de nube que buscar soluciones de on-premise, ¿no? Sí. Y también, ahorita que hablábamos del aprendizaje para los microempresarios, cuando vas arrancando, necesitas tener presencia digital, pues. Tener tu sitio web ya cuesta bien barato, o sea, comprar tu dominio, poner tu sitio web ahí con GoDaddy, por ejemplo, lo pueden checar. Y también aparte del e-commerce, o sea, si vendes productos, tienes que tener tu tienda en Mercado Libre, en Amazon o pon tienda nube o soluciones de ese tipo donde puedas llevar rápido tus productos a venderlos en línea. Ahorita que mencionas todo eso, Alonso, eh, que mencionaste es e-commerce, mencionas una página web, mencionas un ERP, mencionas facturación electrónica, pero ¿a dónde acude el empresario, el microempresario que va a empezar? ¿Cómo le hace? O sea, ¿qué tiene que hacer? ¿Cuáles son los pasos? Porque ahorita conocemos todo Ajá. ese ecosistema de aplicaciones y todo, ¿no?
pero ¿qué tendría que hacer Qué para, buena para empezar? pregunta, hombre. Vamos a tener que hacer el 1, 2, 3 y lo publicamos en el blog de los transformadores, porque es cierto, o sea, si le estamos diciendo ahorita, no, pues vendan en línea. ¿Y cómo le hago? Ay, ¿A dónde, dónde, dónde tienda entro? nube, ¿cómo le haces? Tienda en nube, ¿cómo le hago? ¿Cierto? Sí, no, es un tema, ¿no? Que yo Sí, creo que ese a lo mejor podría ser para un programa especial de esos pasos que tiene que dar, ¿no? sí, a lo mejor podemos, si podemos programar algo así, donde les compartamos la lista. Mira, aquí aquí descarga esto, nos vamos así, Órale. punto por punto, y va a estar bueno. Y metemos una entrada ahí al blog también para que nos sigan en los transformadores.lat. Sí. Este, pero sí hacemos algo, porque también te pueden asesorar con otras personas que ya tengan las herramientas, pero muchos pues no vas a tener esa oportunidad. Entonces vamos viendo cómo los ayudamos con esa Sí, parte. sí, porque ahorita un especialista entonces Es ahí le cierto. vamos a poner en el blog el combo digital Combo digital. para que empiecen. El combo digital, muy bien. Aquí tenemos algunas preguntas, Francisco, del público. Miguel Torres dice, la adaptabilidad es fundamental en tiempos de crisis. Me gustaría saber más sobre ejemplos de empresas que lo lograron. Saludos desde Chile. Bueno, aquí en lo local, te puedo decir que muchos clientes de nosotros dedicados a los restaurantes, pues sí o sí se subieron al tema digital, se subieron es cuando el auge de las plataformas de delivery, que también inclusive hicieron aplicaciones móviles, Ujú, ¿sí? O hacían ventas por WhatsApp. Entonces, ese fue, realmente los que hicieron eso fueron los que sobrevivieron, porque los otros restaurantes cerraron, ¿no? sí. También otro tema como mencionabas ahorita de las agencias de viajes. Muchas agencias de viajes que si bien pues no había viajes prácticamente, ¿no? Pero muchos se prepararon digitalmente para cuando terminó esto y el repunte fue impresionante, ¿no? Lo que Ujú, empezaron a vender, porque también ya estaban preparados con más tecnología. ujú. Por ejemplo, en el caso de la parte médica y psicólogos, por ejemplo, citas electrónicas, o sea, de que ya, incluso ya te quedas con calendarios electrónicos, la consulta por Zoom. Sí, por ahí salió un portal donde tipo, no sé, ¿qué sería? Uber, pero de psicólogos. Así. Sí, o sea, el psicólogo se inscribe ahí Ajá. para ofrecer sus servicios, bueno. Ok. Entonces, la plataforma es a través de un tercero y a través de ahí dan terapias, ¿no? Órale. Psicológicas, ¿no? Órale. Ah, chilo, ese no lo había escuchado. Pero sí, en sí prácticamente es uso de tecnología para prestar tu servicio de otra manera. Sí. Paola Ramírez, gran programa, me hace reflexionar sobre mi propio negocio. Gracias por compartir estas lecciones. Saludos desde Toronto. Gracias. Gracias, Paola, saludos. Ahí ahorita platicamos más cosas. Mónica López, es impresionante cómo la pandemia nos enseñó a adaptarnos. Me encanta el enfoque que le están dando al tema. Saludos desde Hidalgo. Muy bien, saludos, Mónica. Pues, Santiago Pérez, la resiliencia es clave para los negocios. ¿Cómo creen que esto afectará a las nuevas empresas? Los escucho desde Ecuador. pues yo creo que eso llegó para quedarse, ¿no? Y debe estar en el ADN de las empresas ya, Ujú, a que te puedas adaptar a los cambios, ¿no? Entonces ya se vuelve una cultura organizacional que sí o sí tienes que poder adaptarte en forma ágil ujú, a todo lo que venga, ¿no? Y sí. como les mencionábamos ahorita, es muy importante que la empresa tenga su control diario financiero, que esté monitoreando todas las áreas, que las esté observando, para que pueda detectar esas desviaciones o lo que tenga que corregir, lo haga ya no,
Ya no como antes se hacía, que lo planeabas y lo dejabas en un calendario físico en todo el año. Ahorita hay que monitorearlo y si hay que cambiarlo, pues cámbialo lo más rápido posible. Y creo que también debemos estar más abiertos a lo que está pasando con la tecnología. Y vuelvo al mismo tema ahí, porque pre-pandemia, como te digo, teníamos todas las herramientas que ahorita estamos recomendando. Ya existían y muy poco las usábamos. Y ahorita está muy fuerte la parte de inteligencia artificial, que a lo mejor nada más lo escuchamos y no nos hemos dado un clavado. A lo mejor hemos usado ChatGPT o así, pero de manera muy leve cuando nos puede ayudar en muchas cosas dentro de la empresa. Sí, Creo que eso es una gran enseñanza de la pandemia, el estar atento a la tecnología y empezar a usar con las herramientas que nos pueden servir para nuestro negocio, en pocas palabras. Eh, Valentina Hernández, ¿creen que la tecnología ha sido un factor clave en la adaptación de empresas durante la pandemia? Los escucho desde Durango. totalmente. Totalmente, Así así fue. es. Así es, y como les acabo de decir, es una gran lección para todos. Pablo Martínez, me gustaría escuchar más sobre las lecciones aprendidas en otros países. Gran programa, saludos desde Dinamarca. Pues, pues yo creo que en general en todo el mundo fue igual. Ujú, O sea, en todo el mundo hubo confinamiento. Todo el mundo tuvo que utilizar las herramientas, a lo mejor eran con diferente nombre, pero al fin son las mismas, la misma tecnología, ¿no? Que tuvieron que utilizar. ujú. El, ¿Qué te puedo decir? El Uber está donde quiera, Sí, las plataformas de entrega de alimentos también. Entonces, fue igual. de comunicación, de administración de negocios, o sea, y por ahí una vez leí un estudio ahí del efecto, igual, el efecto de la pandemia en Estados Unidos, y las descripciones eran prácticamente lo mismo de lo que vivimos aquí, o que es común, pues. Sí, así es. Fue similar. Mía Castro, es fascinante ver cómo la pandemia ha cambiado la forma de hacer negocios. Gracias por abordar este tema tan importante. Saludos desde la Ciudad de México. Saludos. Saludos, Gracias. Mía. Andrea González, ¿cómo pueden los líderes de negocio fomentar la resiliencia en sus equipos? Estoy aprendiendo mucho de ustedes. Órale, qué buena pregunta. Sí. Pues lo primero que tienen que, creo yo, ¿no? O al menos como nos manejamos, es ser claros en lo que comunicas, ser muy franco. Y esa franqueza con que tú comunicas, también poder recibir con esa franqueza, darle apertura, darle confianza a todo tu equipo de colaboradores para que de igual manera hablen contigo. Ujú. Entonces, que se vaya creando esa cultura, porque el tema del adaptarse al cambio no corresponde a una sola persona en la organización, corresponde a todos. Ujú. Entonces, todos tenemos que aportar para que el cambio pueda suceder lo más rápido posible, ¿no? Que te Sí, puedas adaptar. sí. ¿Te acuerdas que vimos el cambio de paradigma en el organigrama? Porque siempre vemos el organigrama desde el director y todo en vertical, Sí, como una jerarquía, como una jerarquía, exactamente. en orden jerárquico. Exactamente. Y ahora la tendencia es la parte horizontal, o sea, de que eh, los equipos se están organizando de tal manera de que todos se puedan comunicar entre todos, que haya una apertura en la que cualquiera de los colaboradores te pueda hacer, pues, o darte una opinión o hablar directamente contigo, pero a veces en esa estructura jerárquica vertical no hay manera de que el director hable vamos a suponer, con 2, 3 niveles, una empresa más grande, pero así, hay otras en las que al segundo nivel ya nadie te habla, pues entonces no hay un entendimiento entre lo que está pasando dentro de la empresa con la prestación del servicio, del producto, y que esos niveles son los que hablan directamente con los clientes, entonces se pierde la comunicación. Entonces aquí para fomentar la resiliencia y la mejor administración de los equipos es prácticamente la comunicación. Exactamente. Comunicación. Y eso fue algo que dejó la pandemia también.
la forma en que nos comunicamos cambió. Mayor apertura, mayor claridad. eh, y también eso lo que fomentó fue mayor solidaridad en el equipo y tener un equipo más fuerte. También ahí, en nuestro caso, ¿no? En la experiencia que vivimos, cuando llegó la pandemia dejamos la oficina, o sea, ya después de tanto tiempo, dejamos la oficina y nos fuimos 100% home office. Después de clima híbrido, exactamente. ¿Por qué? Porque ahora nos estaba pasando y que por allá hay estudios también de que sí, pues te ves, pero no hay la conexión humana y la prontitud de la comunicación en relación a cosas que se pueden resolver con una conversación así rápida y que el home office pues nos deja eso de que, oye, ¿qué onda? Y a que te responda, oye, ¿estás disponible? ¿Y qué podemos hacer? O sea, Sí, y el tema es que yo creo que depende mucho del tipo de trabajo que estés realizando, ¿no? sí. Porque si estás construyendo, si estás haciendo algo creativo, si necesitas el equipo ahí, porque se resuelve más rápido. Ujú. Y luego nos enfrentamos a otro problema, que ya todo lo queremos resolver vía texto, Ah, cierto, es sea por cierto. WhatsApp, sea por eso. Y eso lo que hace es alentar todos los procesos. Ujú, O sea, aquí al equipo yo les digo, por favor, háblense más, tienen que hablar, tienen que comunicarse por voz. No es lo mismo. Tardas muchas veces. Un problema que que si lo texteas, a lo mejor duras 3 horas para resolverlo. ujú. Y con una llamada lo puedes resolver en 5 minutos. Así es. Y además que no estás sintiendo a la persona, o sea, en el habla, Sí, como no hay tono, pues no hay tono. incluso lees algo y dices, me están regañando. Y del otro lado, a lo mejor está riendo, pues, pero no existe ese tono y no sabes cuál es el sentimiento de la otra persona. Sí, entonces hay que estar abusados ahí con el tema de la comunicación, que si bien decimos se mejoró la comunicación después de la pandemia, pero no toda la comunicación es texto. Es muy importante, más en los equipos que están en home office, que haya una interacción pero hablada con las personas. Muy bien, va. Ahora, Julián Smith, ¿en qué estrategias específicas recomiendan para que las pequeñas empresas se adapten mejor a los cambios? Gracias por el programa. Estrategias. Pues mira, primero que estén observando todo, como el emprendedor, el microempresario, tiene que saber de todo lo de su empresa. Ese sí no puede, porque no vas a tener un equipo de asesores, no vas a tener un equipo de una estructura muy grande dentro de tu empresa. Entonces, prácticamente le tienes que hacer al cirquero de todo. Te subes al trapecio, te vas a vender los boletos, vas a domar los leones, tienes que Sí. hacerla de todo como emprendedor. Al momento que tú empiezas a ver todas esas áreas de la empresa, sobre todo la financiera, no dejarla, que a veces que es tediosa, que nos da flojera, tienes que revisarla. Todos esos factores lo que van a hacer es que te des cuenta de lo que realmente necesitas en tu emprendimiento o en tu empresa, ¿no? Ujú, Y en base a esas necesidades, entonces vas a buscar qué herramientas tecnológicas te pueden ayudar a solventar esos problemas o esos retos o esos proyectos que tú tengas. ujú. Porque ahorita, como bien mencionabas, Alonso, que de todas esas herramientas que hay tecnológicas, pero no quiere decir que las vas a utilizar todas. Sí, sí, no, Tienes que ser, y también tienes que ser muy selectivo en lo que realmente te ayude, porque ujú. no por agarrar todas al ratito no vas a saber ni qué hacer con Empiezas toda la a, ola sí, que de te arranques, aplicativos. sí, la clásica, ¿no? Que te arranques usando algo y a los 3 días ya lo dejaste y luego ya van pasando los días y ya ni te acuerdas Hey, que que lo intentaste implementar o utilizar dentro de la empresa. así es. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más?
Martín Jensen, me encanta cómo abordan estos temas. La resiliencia es un tema muy relevante hoy en día. Saludos desde Noruega. Ahora tuvimos de más lejos esta, Sí. sí, de más lejos esta sesión. Eh, ok, entonces ya platicamos del problema, platicamos pues, qué pasó, qué empezamos a utilizar, y en sí, pues, las estrategias y las herramientas que nos sirven que nos sirvieron en ese entonces y que nos sirven ahora para poder crecer la empresa. Y la pregunta, yo creo que la palabra, mejor dicho, más comentada ahorita y que entre las preguntas del auditorio y nosotros es la resiliencia. La resiliencia en el negocio. ¿Cómo aguantar? Yo creo que sería resiliencia y adaptabilidad o adaptación a lo que está pasando. Sí, porque, bueno, habría que entender que, qué es la resiliencia en los negocios, ¿no? Ujú, O sea, si bien la resiliencia es adaptarte a los cambios rápidamente que están sucediendo, ¿no? Pero en el negocio no solo es aguantar el golpe en el ujú, momento crítico que te está sucediendo, ¿no? Necesitas tú levantarte, hacerlo, pero con orden. No ujú, solo es cambiar por cambiar, ujú. o hacer, o como decimos aquí en Sonora, no hacerlo todo lo pendejo. Sí, tienes que tener orden. Entonces, tienes que tener, sí, 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 tener esa disposición al cambio, pero tienes que tener la capacidad de transformar lo que ya no funciona, ¿ok? Si no funciona, lo transformo. Pero en esa transformación que haces, no debes perder el rumbo ni la esencia de tu compañía. Ahí O va. sea, Ya la pusiste más cabrón. sí, porque es muy importante. O sea, sí vas a cambiar, pero, pero la meta a donde tienes que llegar es la misma. Ujú. O sea, tu destino como compañía, como emprendedor, es el mismo. Simplemente te vas a transformar para llegar a ese punto. Sí, ¿Eh? sí. No sé si, Bien. no sé si queda claro desde el punto de vista de empresa, ¿no? Ujú. Que nos pregunten más. Otra vez la pregunta si no quedó bien, pero pues sí, prácticamente es eso. Ya, porque no. Si cambia la esencia del negocio, pues Pues sí, ya, ya es destrucción. sí, ya es destrucción exactamente. Aquí es No es adaptarse. cambio. Sí. Es adaptarse manteniendo la visión. Así es. Adaptarse manteniendo la visión. Lo vamos a patentar. En forma resumida. Sí. Ahora, ¿qué otras oportunidades? Y fíjate, esto está muy interesante. ¿Qué otras oportunidades nacieron después de la pandemia? Porque si bien muchos negocios cerraron, toda la pandemia le da entrada a otro tipo de soluciones al mercado, ¿no? Otras oportunidades de que no había visión de esos negocios. Y más allá de las otras oportunidades, ¿cómo se fueron generando otros canales para obtener ingresos? Un Mm, ejemplo, había verdulerías que ujú, vendían frutas y verduras y todo eso, ¿no? sí, Entonces, yo recuerdo una anécdota que un amigo mío que trabaja en la central de abastos. Entonces, antes de la pandemia, yo le comentaba porque él se iba a jubilar y qué negocio que podía hacer. ujú, Y yo le decía, mira, lo que puedes hacer, le digo, es hacer un negocio, pero de entrega de frutas y verduras. con una suscripción así. Así es. Entonces, ya yo por el lado tecnológico le decía, mira, te podemos hacer una aplicación donde tú lleves el control de los pedidos, de las entregas y que puedas tú tener tus clientes sin tener un espacio abierto al público. Ujú, Simplemente compras al mayoreo, empacas y entregas a tus clientes, ¿no? ujú, Que él ya tenía conocimiento en el mercado. ujú. Eso fue mucho antes de la pandemia. Es cierto. Después de la pandemia, recuerdo que tuvimos
otra fiesta ahí donde nos juntamos. Y me dice, oye, mijo, si te hubiera hecho caso cuando me dijiste, Mira, pues ya estaba yo, hijo de su... si te hubiera hecho caso y si ahorita tuviera un negociazo, es, porque ya iba a estar preparado para cuando vino la crisis del encierro. Sí, porque ahí empezaron a levantarse los pedidos. Ya se volvió normal pedir hasta verdura Así es. por Rappi o Walmart. ¿No? O muchos, te digo, muchos negocios de frutas y verduras pequeños empezaron a hacer las entregas y la vendían por WhatsApp. Ok. Me recuerdo que te ponían un listado ya del paquete. Eso está toda madre. Entonces ya no batallaban tanto porque ya no era como que 2 tomates, una cebolla, no, ya estaba. Paquete uno, ya lechuga, tomate, zanahoria. Y tú lo mandabas y ya te llegaba eso era. Entonces, esa es una forma de cómo muchos negocios aumentaron sus ingresos, precisamente gracias a la necesidad de la pandemia. Sí, pues hay algunos tips, mira, hasta uno de negocio, capaz que alguien más se avienta con el negocio ese. Muy bien, entonces antes de terminar, pues ayúdanos, Gerson, vamos a la sección de la semana. Esta es la pendejada de la semana. Un redoble nos faltó ahí. Y traigo, pues fue la pendejada de la pandemia, porque dice, miles de negocios en México quebraron entre 20 y 21, porque insistieron en esperar a que todo volviera a la normalidad. Lo que platicábamos ahorita. O sea, ya, mañana, en 3 días. Y en lugar de adaptarse al e-commerce y el dato, mientras que el comercio digital creció en México más del 80%, o sea, el empuje es, y pues muchas pymes cerraron porque no, se rehusaron a migrar a lo digital. Por eso cerraron. Por eso cerraron. Pero esa enseñanza de atrás de la pandemia, eso está ahorita de actualidad. Lo que tú no hagas como empresario, otro lo va a hacer. Otro lo va a hacer, ¿cierto? Y te va a comer el mandado. Dale. Qué buen cierre, qué buen cierre. Pues ya saben, muchísimas gracias por habernos acompañado. Vamos a preparar el capítulo ese, Pancho, del ABC, Sí, ándale, el ABC de los negocios, ahí algo nos inventamos por ahí. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en 2 semanas. Esto fue Los Transformadores, donde la única constante es el cambio. Hasta pronto. Hasta luego, muchas gracias. Esto fue Los Transformadores, donde cuestionamos, analizamos y nos reímos de lo absurdo. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta la próxima.